Hola, mi nombre es Luis Ángel Samudio Hernández, soy estudiante de la Ingeniería Mecatrónica en la Universidad del Valle de México y hoy voy a presentar unos programas que hicimos en la clase de programación en el parcial 3. Bueno, aquí tenemos el programa 1 del parcial 3 que nos pide que creemos una función que imprima el siguiente mensaje. En realidad es un programa sencillo, pero es más que nada para familiarizarnos con la definición de funciones y cómo utilizarlas. Lo primero que hicimos fue declarar la función y poner los códigos que esta función va a hacer. Y en el programa principal vemos que solamente mandamos a llamar a la función sin tener que escribir todo el código. Y vemos que en este caso la mandamos a llamar 3 veces, por lo que debería imprimir el mensaje 3 veces. Y si corremos el programa podemos ver que si va a correr el mensaje 3 veces, así como ven, aquí tenemos ya lo que hizo el programa y vemos que imprimió 3 veces el mensaje a como debió hacerlo. Aquí tenemos el programa 2 del tercer parcial y nos pide que hagamos un programa por medio de funciones que pueda calcular el área de un triángulo y el área de un círculo. Tenemos que realizar una función para cada figura y el programa nos debe de dar la opción para elegir qué área calcular, es decir, qué área, si del círculo o de un triángulo. Lo primero que hicimos fue declarar la definición de las funciones y las llamamos como triángulo y círculo. Pusimos todo el código que debe de realizar cada función y también las fórmulas para calcular las áreas del triángulo y del círculo. Y en el programa principal lo único que hicimos fue mandar a llamar las, las funciones para que realizara dicho cálculo y imprimir y pusimos el programa que nos pide elegir la opción para, para elegir si queremos calcular el área de un círculo o de un triángulo. Entonces vamos a ver qué pasa si corremos este programa. Bien, nos pide que seleccionemos una opción. Si seleccionamos la opción 1 nos debería de pedir el radio del círculo. Vamos a ponerle 5 y nos dice que el área del círculo es 78.54. ¿Qué pasa si ponemos para el área del triángulo? Nos debería pedir la base y la altura. Vamos a seleccionar el triángulo. Nos pide el área de la base, vamos a ponerle 15 y la altura 5. Y nos dice que el área del triángulo es 37.5. Y lo que debería de pasar si ponemos un número que no es ni para el círculo ni para el triángulo, nos debería decir que es una función inválida. Entonces vamos a poner 3. Nos dice que es una opción inválida. Entonces este programa está bien. Aquí tenemos el programa 3 del parcial 3 y nos dice que tenemos que hacer un programa por medio de funciones que pueda calcular el área de un triángulo y de un círculo y que debe de pedir la opción. En este caso tenemos el mismo programa que el anterior y hace exactamente lo mismo, pero aquí introdujimos dos funciones más, la función leerf y leerí. Leerf para leer mensajes flotantes, valores flotantes, y leer i para leer valores enteros. Entonces tenemos de tipo float y de tipo int. Entonces tenemos aquí las dos funciones que definimos. Literalmente es imprimir el mensaje para pedir el valor al usuario y el código de scanf para que el usuario pueda introducir el valor mediante teclado. Entonces ahora podemos ver que nuestro programa principal está más compacto porque tenemos menos código y nos damos cuenta que si corremos el programa tendremos lo mismo que el programa pasado. Nos pide que seleccionemos una opción, pues podemos seleccionar dos, nos dice el área y vemos que es lo mismo del programa pasado. Aquí tenemos el programa 4 que básicamente nos pide que almacenemos para 3 alumnos los siguientes datos: matrícula, nombre y promedio. Ese es un programa que habíamos hecho antes en el parcial pasado y ahora lo único que hicimos fue introducir definiciones de funciones. En este caso la de leerf, leerí y leers. Cada una nos dice, leerf nos sirve para los valores float o flotantes, leerí para valores enteros y leers para leer cadenas. En este caso es lo mismo que en el pasado, tenemos que imprimir el mensaje para pedir el valor y el scanf
para que el usuario introduzca el valor mediante teclado, y lo mismo con los demás. También tenemos que hicimos unas funciones para las estructuras. Aquí lo tenemos. Para que simplemente así nos ahorramos 3 líneas de código en el programa principal. Entonces tenemos que simplemente para pedir los datos solamente pusimos aquí la función y no tenemos que escribir todo. Entonces básicamente este programa vamos a correrlo a ver qué pasa. Ahí está. Nos pide la matrícula vamos a poner 620. Nombre, promedio 8. Y ahí vemos que nos va pidiendo para los 3 alumnos cada dato. Vamos a ponerle 622. Y vemos que nos acomoda en una tabla los valores que introdujimos. En este caso se recorre un poco debido a que el nombre de Alejandro es un poco más largo, pero es básicamente formato. Aquí tenemos el programa 5 que vimos durante la clase del tercer parcial, la primera clase del tercer parcial. Y tenemos que nos pide que son ejemplos de paso de parámetros. O sea, de que tenemos funciones y vamos a ver qué nos devuelve cada función. En este caso aquí tenemos una función común y básicamente no nos devuelve nada, simplemente la función hace eso, pero el valor de n sigue siendo el mismo. Pero en el caso de duplicar 2, tenemos que está hecho con punteros, lo que nos dice que esta función sí nos va a devolver y nos va a cambiar el valor que se encuentra en n. Podemos ver aquí que si ponemos por ejemplo el valor 5 para n, en la primera el valor sigue siendo 5 porque no cambia el valor, y en la segunda el valor sí cambia a 10. Y por último tenemos el programa 6, que nos pide hacer un programa que pida los precios de 5 productos con arreglos y calcule el precio mayor y el precio menor. Y nos dice que tenemos que leer el arreglo, imprimir el arreglo, calcular el precio mayor y imprimirlo. Bueno, pues este programa igual es un programa que habíamos hecho en parciales pasados, y lo único que hicimos fue modificar el código incluyendo definiciones de funciones para hacerlo más corto, para hacer el código principal más corto. Entonces tenemos aquí funciones que declaramos como llenar arreglo flotante e imprimir arreglo flotante. Y esto nos hace ahorrarnos todas estas líneas de código en el código principal. Y ya aquí simplemente llamamos a la función. El código se comprimió bastante debido a que pues todas las estructuras que rellenamos e imprimimos se compactaron. Entonces vamos a ver que cuando corremos el programa básicamente nos va a pedir los precios. El dato 150, 50. Y pues el programa nos imprime todos los datos y dice que el precio mayor es 150 y el precio menor es 5. Entonces está correcto. Y pues eso fueron todos los programas que vimos en la primera clase del tercer parcial. Y fueron 6 programas. Gracias.